Este es, por ejemplo, el examen del primer parcial del año pasado, del semestre 1-20, ¿no? Eh, les planteo el inicio de este ejercicio. Dice, una prensa de banco tiene un tornillo M16x2, ejerce una prensa, en la prensa un par de apriete de 55 Nm con un rozamiento de 0.15. El momento de rozamiento, ¿no? Y el esfuerzo, el momento de rozamiento es de 15 Nm. Calcula la fuerza máxima que ejerce en las mordazas de la prensa. Determinar si existe el material del tornillo, si tiene un esfuerzo admisible del 20% del esfuerzo de altura. El material del tornillo es 10.9 y si el valor del SK de la seguridad contra el pandeo es de 3.6. ¿Cuál es la longitud máxima del tornillo y la presión en los flancos? En este caso, por ejemplo, estos son los datos. No es un tornillo M16x2, un par de apriete M sub N igual a 55 Nm, un rozamiento de 0.15, un momento de rozamiento de 15 Nm, el esfuerzo comparativo admisible es igual al 20% del esfuerzo de rotura, sigma sub B, en materiales 10.9 y la seguridad contra el pandeo es 3.6. Calcular, determinar si existe el material del tornillo. Entonces hay que verificar si el tornillo va a existir. Para ello tenemos que encontrar una fuerza Q y una fuerza H. Y luego nos pide con el S sub K, la seguridad contra el pandeo, calcular la longitud máxima del tornillo y la presión en los flancos P. Ya. Primero, generalmente lo que usualmente se hace en tornillos es llegar hasta acá, ¿no? Sea tornillo de unión, tornillo de fuerza, dimensionar el tornillo, ¿no? Hasta acá se llega. Eso es principalmente lo más importante. Ahora, en el caso de que ya nos está dando el tornillo, nos está haciendo M16x2, nosotros vamos a la tabla 30 y buscamos ese tornillo. Y en el caso de que, por ejemplo, no esté, nos vamos a la tabla 31 y en la tabla 31 indica para calcular el diámetro medio, el diámetro 2, el diámetro 3, el área del núcleo y demás cosas para un tornillo M16 por 2 si es que no está este tornillo en las tablas, ¿no? Teniendo el diámetro y el paso se puede calcular estos valores, hay fórmulas en la tabla 31. En un tornillo de fuerza, generalmente existen ecuaciones, ¿no? La primera ecuación es 1. El momento torsor o giro del husillo del tornillo es igual al par de apriete menos el momento de rozamiento. O sea, de aquí, como yo tengo el momento, el par de apriete y el momento de rozamiento, puedo restar y encuentro el momento de giro del husillo. Pero el momento de giro del husillo ha de ser una fuerza H, que es la fuerza tangencial, multiplicada por el diámetro 2, dividido entre 2. No es como si fuera un momento fuerza por distancia. Como tengo el momento de giro del husillo, encuentro la fuerza tangencial H, o circunferencial, no hay problema. Despejo y encuentro. La fuerza axial de servicio, que es Q, se parte de esta ecuación. La fuerza tangencial H es igual a la fuerza tangencial Q, a la fuerza axial Q, multiplicada por la tangente de alfa más rho prima. Y esto generalmente es lo que hay que calcular, ¿no? Alfa es igual al arco tangente de el paso o el pH, dependiendo qué tipo de tornillo es. Por ejemplo, en tornillos sin fin, esto depende de cuánto, o sea, cuántos dientes se están conectando o asegurando en la rosca, ¿no? En este caso, donde se está colocando el tornillo. En este caso estamos considerando que es total, ¿no? O sea, que para cada diente está asegurado, se puede decir, está roscado. Por tanto, el paso es igual al pH. En algunos casos, bueno, generalmente en tornillos sin fin, los que se consideran a veces son 3 veces el paso, 2 veces el paso, dependiendo, ¿no? Esto más pueden leer un poco en el Decker. Como es rosca métrica, M, porque decía M, métrica, el beta es igual a 30. En el Decker está beta medios, ¿no? Y beta es 60. Pero si se dan cuenta, pasando aquí les da 30, ¿no? 60 entre 2 es 30. No, la mitad. Generalmente para otros tipos de tornillos también es otros ángulos. Eso lo pueden revisar en el Decker, ¿no? En paramétrica es 60, y para los otros es 30 y
45, si más no me equivoco. Entonces, eso tienen que revisarlo en el Decker, por ejemplo, dependiendo del tipo de tornillo que les dé. En la práctica creo que les he dado uno con dientes de siesa, creo. Entonces, eso tienen que considerar en este caso del beta. No, despejan cuánto es alfa y cuánto es beta en grados, por si acaso en grados, y los reemplazan acá en la ecuación para la fuerza axial de servicio. Q es igual a la H por la tangente de alfa más o prima. Reemplaza y encuentran Q. En algunos casos, para apresurar un poco de cálculos, generalmente solo se calcula la tangente de alfa y la tangente de SO, y esta ecuación H ha de ser igual a Q por cochete, la tangente de alfa más la tangente de SO prima. Generalmente otros, el INGE mismo también hace ese cálculo, ¿no? Pero el cálculo más exacto es este. Ahora, dependería de ustedes de cuán precisos quieren trabajar y cuánto tiempo también les queda, ¿no? Vale también que lo hagan un poco más rápido, pero no es mucho lo que se gana, ¿no? El tiempo. Para la verificación empezamos con los esfuerzos. Empezamos con el esfuerzo de tracción-compresión. Es la fuerza axial entre el área del núcleo. Listo. El esfuerzo torsionante. Está el par de apriete entre pi 16 avos, el diámetro 3 al cubo. Encuentro. Me voy al esfuerzo comparativo. El esfuerzo comparativo es igual al esfuerzo de tracción-compresión al cuadrado más 3 veces el esfuerzo torsionante al cuadrado. Encuentro. Para la verificación de la resistencia, como me pedía como decía en la pregunta, entonces yo encuentro el esfuerzo de rotura. El esfuerzo de rotura es igual a, en este caso es 10.9. El sigma sub b hace ser igual al primer dígito, o si son dos dígitos no importa, pero después del punto, el primero multiplicado por 100. Eso es mío. Y el esfuerzo admisible es el 20% del esfuerzo de rotura. Entonces 0.2 veces sigma sub b, ¿no? Y 200. Entonces simplemente se verifica y se concluye, bueno, que no cumple. Si les preguntaría al INGE que tienen que hacer un redimensionamiento y determinar si tiene que cumplir o no, entonces ustedes hacen un redimensionamiento. En este caso, nosotros nos vamos por un M20 por 2. Saco estos datos del catálogo o de la tabla 30, vuelvo a hacer el recálculo de todas las fuerzas, si se están dando cuenta, ángulos y demás. El beta, el ZO' va a ser el mismo, ¿no? El que sí va a variar va a ser alfa. Ese sí se vuelve a calcular. Y en este caso sí va a cumplir. No, el esfuerzo comparativo es mucho menor que el esfuerzo comparativo admisible. Ahí se cumple. También les ha pedido hacer el cálculo de si teniendo la seguridad contra el pandeo, les ha pedido calcular la longitud máxima y la presión en los flancos. Entonces, se van a la página 143 y primeramente se tiene dos ecuaciones, estas dos de acá, ¿no? Para la seguridad contra el pandeo, ¿no? Lambda mayor o igual a 90 y lambda menor a 90. En el caso de que lambda sea mayor o igual a 90, se trabaja con esta ecuación, y para lambda menor a 90 se trabaja con esta ecuación, ¿no? Tiene que ser mayor o igual a 2.6, mayor o igual a 1.7. Generalmente se trabaja con el 1. Primero hacemos el cálculo con el 1, ¿no? El E es el esfuerzo, el E es del acero, es 2.1 por 10 a la quinta newtons milímetro cuadrado. Despejo de esta ecuación lambda, teniendo la seguridad contra el pandeo, y encuentro lambda. Por tanto, lambda tiene que ser mayor o igual a 90 y no cumple en este caso. Trabajo con la ecuación 2. El sigma sub 0 es 350 newtons milímetro cuadrado, K es 0.6, reemplazo y encuentro lambda y me sale 74.58. Por tanto, este cumple. Entonces, lambda es el grado de esbeltez. Para el grado de esbeltez, para una prensa, generalmente se consideran dos casos, ¿no? Uno es que la longitud máxima es igual a lambda por el diámetro 3 entre 8, y otro es la longitud máxima es igual a lambda por el diámetro 3 dividido entre 4. En este caso, la longitud máxima siempre va a ser la más pequeña. Entonces, consideramos para 8. Para la presión en los flancos, la ecuación es esta. La presión en los flancos ha de ser igual a la fuerza axial por el paso entre pi veces la altura portante, el diámetro 2 y el H1, que también es una característica del tornillo que se saca de la tabla 30. Aquí está su ecuación, por si acaso, ¿no? Es en función del paso.
Tienen el paso del tornillo, se desplaza acá y encuentran el H1. También está en la tabla 31 por si acaso, ¿no? Para la altura portante de la tuerca M, generalmente les da el INGE este valor. Cuando no les da, lo que sucede cuando no les da es que para esta altura portante se reemplaza este valor, ¿no? Esto es, la altura portante M es 0.175 más 0.065 veces el diámetro entre el paso multiplicado por el diámetro. Es una ecuación de la página 123, ¿no? Cuando no les da, ustedes trabajan con esta ecuación y les sale una altura portante de 16.5. Con esta altura portante recién se emplazan acá y encuentran la presión en los flancos. Y eso es todo. No, esas serían, digamos, todas las ecuaciones que se podría ver. También hay otra ecuación, ¿no? El rendimiento del tornillo. Entonces, esa ecuación también en el D que la pueden encontrar y suele reemplazar valores, no es nada más, ¿no? Es con los momentos hay que reemplazar. Eso en sí sería respecto a lo que es un tornillo de fuerza, ¿no? ¿Dudas, preguntas que tengan sobre lo que acabamos de hacer? Ya. Bueno, así nomás sería sobre un tornillo de fuerza, no hay mucho más que ver, más es manejo de fórmulas y ecuaciones. En su examen del día lunes va a entrar una soldadura, un tornillo de unión y un tornillo de fuerza. Lo aconsejable va a ser que hagan la soldadura. Dejen para el final el tornillo de unión y el tornillo de fuerza. Y si terminan, el más fácil de hacer es cualquiera de los dos tornillos. Entonces pueden enfocarse por ya sea unión o ya sea el tornillo de fuerza, no, sea cual sea que ustedes quieran. Respecto a la práctica, tienen 3 semanas, ¿no? Lo he publicado el día lunes y tienen 3 semanas hasta el 3 de octubre, si más no me equivoco, para la presentación de la práctica número 1 de la materia. Pero si por alguna razón alguien quiere presentarla el día lunes en la noche, la presenta. Pero se va a considerar como puntos extras. No toda la práctica, ¿no? Sino aunque sea la mitad de los ejercicios y la mitad de las preguntas teóricas. Es bueno, por lo menos se va a considerar como puntos extras en la nota de la práctica, por si acaso, ¿no? Eso nomás sería respecto a todo esto, compañeros. Si nadie tiene ninguna otra duda y ninguna otra pregunta, yo creo que hasta aquí podemos dejar la clase. Eso nomás, más que todo lo que quería que veamos, un ejercicio de tornillos de fuerza y con eso ya estaría todo. Pueden enviar un presente al chat por si acaso a los que están. 8 creo presentes no están.